Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m, domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados: Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Bien, pues en esta ocasión pues me tocó dar la clase y pues vamos a orar, ¿sí? Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor, esta mañana. Gracias por tu presencia, Señor, que nos llena, que nos guía, Señor, tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, disponemos en esta mañana nuestro corazón, Señor, para venir a aprender, Señor, más de tu palabra, alimentarnos más, Señor, a ser llenados, Señor, con tu presencia día con día, Señor, y a ser retroalimentados, Señor, aquí en este lugar, Señor. Gracias por este día, Señor. Permite que la palabra, Señor, que sea impartida, Señor, llegue a los corazones y que no regrese vacía, Señor, sino que sea en ti, Señor, todo lo que has puesto, Señor, para hablar esta mañana a nuestros corazones, a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te damos las gracias. Vayan abriendo su Biblia en 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo 2:20. ¿Ya traen todos sus cuadernos, su Biblia? ¿Sí? Levanten su Biblia, todos los que traen su Biblia. Y los que no, pues ahí se juntan con un cristiano. ¿Verdad? Tenemos, pues, hay un tiempo que me establecieron para compartir. Me dijeron que 2 horas y media, así que abróchense los cinturones, ¿sale? Segundo de Timoteo 2:20 al 21. Dice de la siguiente manera: en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Preparado para toda buena obra. El título de esta mañana es Preparándonos para servir. ¿Sí? Ese es el título de este tema, de la serie El que no sirve, no sirve. Vamos a ver en este momento un proceso de cómo llegamos a, cómo podemos llegar a servir, ¿no? ¿Sí? Como cristianos tenemos el honor de poder ser servidores de Cristo. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? O ser solamente seguidor. ¿Sí? Un seguidor que solamente escucha y sigue las señales, ¿sí?, por lo que Cristo hace, mas no la convicción por lo que Cristo quiere hacer en su vida. A Jesús, esto quiere decir que a Jesús lo seguían, si recuerdan historias en la Biblia, a Jesús lo seguían, tenía seguidores, pero también tenía servidores, ¿sí? Vamos a ver Marcos 3:14, rapidísimo, porque el tiempo se nos va. Marcos 3:14 dice: ¿ya lo tienen? Dice: Jesús llamó a los que él quiso para que estuvieran con él y prepararlos y enviarlos a predicar.
Pero también había gente que lo seguía, ¿sí? Hasta ahí, perdón. Donde dice, para que estuvieran con él y prepararlos y enviarlos a predicar, ¿sí? Jesús los llamó, pero también acuérdense que había gente que lo seguía, ¿sí? Lo seguía por conveniencia, pero otros porque tenían realmente el deseo y la convicción de seguirle y servirle. Somos seguidores de Cristo y servidores de su gloria. ¿Están de acuerdo? Hoy en la actualidad, vamos a ponernos a pensar, ¿no? En la actualidad, las redes sociales sirven para buscar seguidores, ¿no? La gente sube, se hacen youtubers y tú dices, ay, mira, fulano de tal. De hecho, hace rato nos topamos a una persona y qué coincidencia, ¿no? Decía mi hija, mira, es fulana de tal. Yo la vi que hace cosas de maquillaje y algo así. Y dije, ¿a poco sí es? No, sí es. Entonces, las redes sociales han servido han sido de bendición para la iglesia, pero también es una cuestión que hoy se utiliza para ver todo lo que subes, lo que haces. Y investigando así brevemente, me puse a checar quién de la gente o artistas, futbolistas, quiénes son los más seguidos en el mundo. ¿Quién tiene más seguidores? ¿Quién creen que está en el primer lugar? CR7, ¿sí? Cristiano Ronaldo, ¿sí? ¿Saben cuántos seguidores tiene? 627 millones de seguidores en Instagram. Y en segundo lugar le lleva a Selena Gómez con 427 millones de seguidores. 627 millones es más o menos la población de América Latina junto con Estados Unidos y Canadá. Así, más o menos. Todo ese mar de gente. ¿Qué pasaría hoy en día? ¿O cuántos millones de seguidores tendría Jesús en estos tiempos? ¿Cuántos lo seguían? ¿Lo seguirían? Vamos a ver quiénes eran los seguidores de Cristo. Sí, vamos a ver un ejemplo. ¿Se acuerdan de aquella escena de donde Jesús alimentó a los 5,000? Vamos a ver la cita. Juan 6, 26, 27. En ese tiempo, en ese sentir, Cristo les dijo esta parte. Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, ¿qué les dijo? Gorrones. En pocas palabras, no así, ¿verdad? Pero parafraseado. O sea, les gustaba ir a ver las multitudes y seguir a Cristo, pero no por una convicción de que Él era el Hijo de Dios, sino por ver lo que hacía y por obtener un alimento. Eso les dijo, ¿sí? Trabajad no por la comida, en el 27, estoy en Juan 6, 26, el 27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre, ¿sí? Ellos buscaban la comida literalmente, pero Jesús se las aplicó. Busquen la comida verdaderamente. ¿A qué venimos a la iglesia? Pónganse a pensar, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelantito. Ahora, ¿quiénes eran? Vamos a ver esta otra parte. ¿Quiénes eran los que le seguían y le servían? Había también gente que le seguía y le servía, ¿sí? Lucas 8. Rápidamente muevan la Biblia
dice Lucas 8. Vamos a ver muchas citas, porque si no las alcanzan a tener, anótenlas y después las buscan. Aconteció después que caminaba él por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. ¿Quiénes? Los apóstoles, ¿no? Los discípulos, sus discípulos. 8:1. Estamos en el 8:1. En el 2 dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de malos espíritus y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, y Juana, esposa de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían, ¿cómo? De sus bienes. Le servían de sus bienes. Aparte de aprender y estar con él, de seguirle, ellas tenían una virtud, ¿no? Decían, bueno, yo no tengo cualidades, no tengo quizá habilidades, pero Dios me bendijo con riqueza, y con esas riquezas, dice, le servían. Es decir, ellas eran parte del sustento de Jesús y de los discípulos, ¿sí? De donde iban, oye, que necesito ir a Samaria, pues hablaban, sacaban el boleto del avión y vámonos, ahí te va Jesús, ya están los boletos para ti y para tus 12 discípulos, tu embarcación, ¿verdad? Seguidores de Cristo y servidores de su gloria. Eso es lo que somos. No olvidemos que está muy claro que Jesús dijo que el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿verdad? Esa era la otra convicción que Jesús estaba buscando en aquellos cuando alimentó a los 5,000. O sea, niéguense a sí mismo y síganme. No solamente busquen beneficios por seguirme o por ver qué es lo que va a pasar. Claramente había unos que no tomaban la cruz de Cristo, sino que nada más preparaban su plato, ¿no? Ay, ¿qué nos irá de comer el Señor? Ahora nos dieron pescados y pececillos, panecillos, ¿verdad? Y peces. Entonces, ¿cuál sería la intención de venir a este lugar y servirle, de escuchar su palabra? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el momento que Dios quiere que le sirvamos? ¿Se han puesto a pensar eso? Aquí estamos muchos que estamos sirviendo en algunos ministerios, pero hay otros que han sido invitados, ¿no? Se les ha invitado los miércoles en las reuniones y los domingos para que vengan a la clase de servidores. Sin embargo, Dios tiene un plan y un propósito para ti que estás hoy, en esta mañana, ¿verdad? Aprender cómo podemos ser preparados para servir, ¿sí? Así como, esta es la pregunta, ¿cuál sería el momento que Dios quiere que le sirvamos? Así como fue establecida por Dios la existencia del ser humano, fíjense bien, ¿cuál fue esta situación que fue presentada así? Nacer, crecer, reproducirse y morir. La ley de la vida, ¿verdad? Así está establecida aún en toda la creación. Fue establecida de esa manera. Las plantas de la misma manera, los animales de la misma manera. ¿Cierto? Entonces, una pregunta aquí, ¿cuál sería la ley del cristiano? Sí, interesante, ¿verdad? La ley del cristiano sería de la siguiente manera, porque tenemos vida, cuando venimos a Cristo, entramos en una etapa diferente de nuestra vida. Entonces viene la ley del cristiano, yo así le puse, que es, primeramente, conocer a Cristo y tener un encuentro con Él. La gente viene, conoce, escucha de Cristo, viene a sus pies
y tiene un encuentro con Él. ¿Sí? Nace. Ahí es cuando nacen las personas, porque su corazón es renovado, es transformado. Dejan todo aquello que era parte de aquella vida que les estorbaba. ¿Sí? La vida llena de la vida pecaminosa. Entonces, conocer a Cristo y tener un encuentro con Él sería la primera etapa. Nacer. ¿Sí? Morir y renunciar a nuestro viejo hombre. Nacer de nuevo, crecer espiritualmente y dar frutos para hacer testimonio. Y posteriormente, después de eso, ¿qué sería? Servirle. ¿Verdad? Porque no podemos, inmediatamente cuando venimos a Cristo y queremos servir, no podemos hacerlo. Nos compartía la clase pasada el pastor Chuy, o sea, cómo es que en muchas ocasiones hay gente que es famosa y tiene habilidades, y ya por la fama que tienen, ¿quién dijiste, Chuy? Era Daddy Yankee. ¿Sí? Está bien, qué bueno, ¿no? Gloria a Dios porque vino Cristo a su vida. Pero muchos ya lo agarran, ya lo agarran de amuleto, ¿no? Vente para acá, ahorita vamos a hacer vamos a llenar el estadio. Pero ¿qué tiene que pasar? Ese hombre tiene que pasar un proceso. Lo está pasando, gracias a Dios. Pero su tiempo de servir, ¿sí?, al 100 llegará. ¿A través de qué? De un proceso. ¿Están de acuerdo? Entonces, conocer a Cristo nos lleva a pensar en un cambio radical para nuestra manera de vivir. ¿Sí? Nos limpia de todo pecado, nos sana, nos da salvación y vida eterna. ¿Sí? Nos restaura, nos transforma, entre otras cosas más. ¿Estamos bien? Pero siempre y cuando seamos vasos dispuestos a ser limpios y preparados, como lo vimos en 2 Timoteo 20 y 21. 2, 20 y 21, ¿verdad? Romanos 2:12 dice: no os conforméis a este mundo, mas transformados por medio de la renovación de nuestra mente. En otra versión dice: cambien su manera de ser y de pensar, para que cambie su manera de vivir. Esa es otra versión. Esa es la parte esencial que Dios quiere cuando la gente viene a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Y para entrar en materia, vamos a ver unos pasos, ¿sí? Unos pasos o puntos principales para ser un servidor. Como ya lo habíamos visto, número uno sería conocer a Cristo. Conocer a Cristo es morir a nuestro yo para nacer de nuevo. Gálatas 2:20 dice: ya no vivo yo más Cristo vive en mí. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa alabanza? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Nueva vida tengo. Ya se me olvidó. Como número 2, somos bautizados dejando el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, según Efesios 4:22. Efesios 4:22, anótenlo y se lo pueden buscar en su casa. ¿Sí? Somos bautizados dejando el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esto lo dice Efesios 4:22. Número 3, nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, viene una etapa muy interesante en nuestras vidas, ¿no?
Juan 3:10 dice de la siguiente manera, búsquenlo. Juan 3:10. Acuérdense, Juan 3:10 es donde narra la historia. Habla Jesús cuando había un hombre en los fariseos que se llamaba Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo, príncipe de los judíos. ¿Sí? Y Nicodemo le preguntaba al Señor, pero ¿cómo puedo nacer de nuevo? Él no entendía. Era un maestro en la ley, claro. Era un maestro en la ley, pero no sabía la transformación que Cristo quería tener en su corazón para él. No lo entendía, porque él le decía, ¿acaso tengo que nacer de nuevo? ¿Tengo que entrar al vientre de mi madre para poder nacer de nuevo? Él no lo entendía de esa manera. Sí, Juan 3:2 dice, Juan 3:2, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él. Juan 3:3 dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto os digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de los cielos. Esa era la enseñanza que Jesús le quería dar a Nicodemo. El que no naciere otra vez no puede ver el reino de los cielos. Con número 4, después de esto viene después de que nacemos de nuevo, viene un crecimiento donde vamos a ser llenos de la palabra, ¿sí? La sustancia, la comida, la palabra del Señor, y vamos a permanecer en el Señor para poder dar fruto. Ahí mismo en Juan, en el versículo 15:1, ahí está adelantito, porque estábamos en Juan 3. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpia, o sea, es podado, para que lleve más fruto. 3, dice, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, en el número 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis, ¿qué? En mí. Entonces, esa es una parte elemental por la cual Jesús quería que sus discípulos estuvieran con él. Los estaba discipulando, los estaba enseñando para que ellos crecieran y después dieran fruto. Es lo mismo con nosotros, ¿no? Esto que estoy hablando son cuestiones muy básicas, de veras que son cuestiones muy básicas, pero es necesario retomarlas. Como punto número 5 es servirle. Servirle. En el Antiguo Testamento podemos ver cómo la tribu de Leví fue escogida, ¿sí? Para hacer las labores permanentes del tabernáculo. ¿Se acuerdan de eso? Vamos a verlo rápidamente. Deuteronomio 10:8. Deuteronomio 10:8, perdón. Dice, en aquel tiempo apartó Jehová de la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová Dios. ¿Para qué? Para servirle y para bendecir su nombre
¿cómo dice? Hasta hoy. Hasta hoy. Había varias tribus, ¿no?, que de la misma manera hacían labores diferentes. La palabra servirle en este versículo significa asistir como sirviente o adorador. Asistir como sirviente o adorador. En sentido figurado dice que contribuye a ser un ministro y servir. Hay muchas alabanzas que cantamos de servir, ¿sí? Amarte, servirte y darte todo mi ser. No, esa es una canción de un congreso de hace mucho. Es lo que quiero hacer los mejores años de mi vida, ¿sí? Pero hay otras más que te amo, ¿cómo mejor? Y servirte es mi deseo. Es lo más alto, es el honor más alto, dice esa canción. Me la voy a aprender, se los prometo. Entonces, el texto que vimos más arriba, cuando dice que le servían con sus bienes, también en lo que vimos Marcos 15:41, esta palabra que le servían con sus bienes, las mujeres que le servían con sus bienes, viene de la palabra diaconeo, y esto significa también ser un asistente. Ser un asistente, ya lo hemos visto en otras clases pasadas. Ser un asistente, esperar servilmente. Ser un asistente y esperar servilmente, estar al servicio de las personas. Ellas estaban al servicio del Señor, ¿no? Estaban al pendiente de qué ocupaba. ¿Sí? Señor, ¿qué ocupas? ¿Comida? Vamos a comprar comida. ¿Qué ocupan? Pues no, necesitamos dormir. Y pagaban quizá un hotel, una estancia por ahí, ¿no? Todos se ocupaban ellas de Jesús en ese aspecto, ¿sí? Esta situación de servir, mis hermanos aquí presentes, no es para unos cuantos. El llamado a servir es para todos. El llamado a servir es para todos. Si tú piensas que es para unos cuantos, déjame decirte que no. Porque cuando tú llegas y traes el conocimiento de Cristo y vas creciendo en la palabra del Señor, tu vida va dando frutos, ¿sí? Va a llegar el momento en que Dios te dice, necesito que me sirvas. Tarde o temprano, tú que estás aquí escuchando todas estas clases, Dios te va a llamar a servir. ¿En qué área? Solamente tú y Dios saben, ¿verdad? Solamente tú y Dios saben. Porque el proceso del cristiano y el futuro del cristiano, ¿sí?, no es solamente estar en la banca, venir los domingos, venir los miércoles a la reunión y escuchar de la palabra, cantar, escuchamos de la palabra y me voy. Llego el domingo, escucho la palabra, canto y me voy. No, es aplicarlo en mi casa, todo lo que escucho, todo lo que la palabra que nos enseña aquí el pastor Chuy, o sea, es aplicable a nuestras vidas allá afuera, pero también llegará el tiempo en que Dios te va a poner a servirle, ¿sí? Y podemos servirle quizá no dentro de la iglesia, pero también afuera podemos servirle. Hay muchas maneras de servirle afuera, ¿sí? Entonces, somos seguidores de Cristo y servidores de su gloria. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí? Dejemos muy en claro que la palabra nos invita a congregarnos para ser retroalimentados de su palabra. Que seguimos a Jesús por convicción, no por señales. ¿Están de acuerdo? Eso lo dice Hebreos 10:25. ¿Ok? Lucas 10:1 dice, y después de estas cosas designó el Señor aún otros 70
los cuales envió de dos en dos delante de sí a toda ciudad, a todo lugar a donde él había de venir, y les decía: la mies es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. Entonces, es lo que les quiero estar, lo que les vengo diciendo, ¿no? La mies es mucho, el trabajo que Dios tiene aquí es mucha. Los obreros son pocos. Aquí hay mucha necesidad, hermano. Aquí hay mucha necesidad. Hay necesidades de maestros, encuneros, ¿sí? Hay necesidades de reproducir, de empezar a servir. Quizá Dios te llame a ser un maestro, quizá Dios te llame a ser un ujier, una panderista, un músico, ¿sí? Algo el Señor tiene preparado para cada uno de ustedes. Porque Jesús mismo nos invita a servir. ¿Por qué? Porque la escasez de obreros desde entonces se veía. No nos podemos llegar y conformar y sentarnos y seguir viniendo, ¿no? Y aprendemos, ¡ay, qué bonito! No, va a llegar el tiempo en que Dios, ¿sí?, está preparando tu vida para que des fruto, que seas ese vaso que Dios quiere utilizar, limpio y preparado, ¿verdad? ¿Quién de ustedes les ha pasado cuando agarran un vaso, van a la cocina y toman agua? No se fijan por la rapidez, ¿no? Agarran agua y empiezan a tomar, pero se dan cuenta que adentro tenía pescaditos. Es como desagradable, ¿no? ¿Les ha pasado? ¿Sí? Yo creo que a todos nos ha pasado. A la mayoría nos ha pasado, ¿no? O que te ofrecen un vaso ¡ay, le ofrezco un vaso con agua así! Y ya te lo dan y empiezas a tomar y tú dices, pues señor, pues, ni modo. Ay, porque ya da vergüenza decir que estaba sucio, ¿no? Quizá algún residuo de leche o qué sé yo. Lactobacilos. Dios no puede usar un vaso así, ¿verdad? Porque tú dices, no puedo agarrar un vaso que está sucio. ¿Qué es lo que haces? Tiras esa agua, la vacías y agarras un vaso limpio y te la tomas. Tomas tu vaso con agua. Eso es precisamente lo que Dios también quiere mostrarnos, ¿no? Que seamos vasos limpios, vasos preparados para toda buena obra, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos prepara el Señor para servir en su obra? ¿Sí? ¿Cómo nos prepara el Señor para servir en su obra? A través de su palabra es como nos prepara, ¿sí? Dile al que está a tu lado, Dios se está preparando para servir. ¿Estás listo? Díselo. Dios se está preparando, ¿estás listo para servir? Volvemos a 2 Timoteo 2, versículo 20. Lo vamos a leer de nuevo. 2 Timoteo 2:20, pero esta se las voy a leer en otra versión de la Biblia, en la Nueva Traducción Viviente. Dice: en una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata, y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para un uso honorable, ¿sí? Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro
te use en toda buena obra. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Seremos vasos de oro para ocasiones especiales. El Señor te quiere utilizar, pero en cuestiones especiales. ¿Pero cómo podemos hacer eso? Guardándonos en pureza, ¿sí? Tú que estás sirviendo, ¿sí? en esta mañana o que quieres servir, ¿te mantienes limpio para ser útil y estás preparado? Vamos a ver lo que implica ser un servidor preparado. En primer lugar, debe haber disposición. Debe haber disposición. ¿Para qué? Para que esos vasos nobles, esos vasos estén preparados y limpios, ¿sí? ¿Cuáles son los principios fundamentales para servir? Hay unos principios que me gustaría, los voy a mencionar, pero solamente no hay tiempo para desarrollar todo eso. Pero hay unos principios fundamentales que Dios quiere en nuestras vidas para que seamos esos vasos puros y preparados, que es santidad, humildad, oración, fidelidad, integridad y buen testimonio. Santidad, humildad, oración, fidelidad, integridad y buen testimonio. Cuando venimos al Señor en esta etapa de querer ser un servidor, ¿cuál sería la motivación por la cual tú estás buscando ser un servidor o estás sirviendo? Eso es bien importante, ¿no? ¿Cuál sería esa motivación? ¿Buscar una posición? ¿Ser visto y conocido por los demás? ¿Sí? ¿Sacar provecho de los demás? ¿Presumir tus habilidades? ¿Sí? ¿Las habilidades que Dios te dio o de las cuales Dios te dotó? Creo que no, ¿verdad? Esa no es una motivación correcta para servir. Porque recuerden esta parte. Servir viene de la palabra diaconeo. Acuérdense, es asistir como sirviente. Servir en la obra de Dios es ocuparse de las necesidades de la iglesia. Como tal, tiene que ocuparse de las necesidades de la iglesia. Pero muchas veces estamos tan ocupados que nos olvidamos del Señor, de la obra del Señor. Trabajamos para la obra del Señor, pero también tengan en cuenta que no debemos de olvidarnos del Señor de la obra. El Señor siempre será nuestra motivación e inspiración para servir, mas no el ser visto por los demás. Para que vean todo lo que hacemos. Si tú estás sirviendo en uno o más ministerios, ¿cuál es esa motivación? Si hay motivaciones incorrectas, pues de las que acabo de mencionar, creo que este no es un lugar para servir de esa manera. Ser de bendición para los demás con los dones o habilidades que Dios te dio, esa es una manera en la que Dios te va a recompensar en humildad, ¿no? Siendo humilde, siendo de buen testimonio, sirviendo principalmente en la iglesia. Claro está que lo tienes que hacer después de haber dado buen testimonio en tu casa y, como dice la palabra, con los de afuera también. Entonces
llegas a ser más eficaz en tu servicio aquí adentro en la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Somos seguidores de Cristo y servidores de su gloria. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Ya para terminar, hay unas historias que así brevemente las voy a pasar, pero Eliseo fue uno de los cuales estuvo al servicio con Elías, estuvo junto con Elías. La intensidad del servicio de Eliseo fue: yo no me voy a esperar, yo quiero una doble porción de lo que Dios te dio a ti. Esa era la intención, porque él veía cómo Dios lo usaba. Tanto así que Dios se lo llevó en un carro de fuego. ¿Se acuerdan de esa historia? Samuel fue otra persona, Samuel que trabajó, que fue llamado desde pequeño a servir junto con el sacerdote Elí. ¿Se acuerdan de esa historia también? Los discípulos estuvieron al servicio de Jesús sin sacar provecho. Bueno, hubo alguien que sí quiso sacar provecho, ¿verdad? Y sustraía de lo que administraba, le sustraía. Ese sí tenía una mala motivación para estar con Jesús. Ese sí, porque aún por unas monedas lo entregó. Aparte de que sustraía del dinero, o sea, le traicionó. Qué mala actitud de parte de él, ¿no? Que no lo entendía, no lo veía de esa manera. Sin embargo, fue utilizado de parte de Dios para que se cumpliera la profecía, ¿no? Que se cumpliera el proceso en el que Jesús tenía que dar su vida por nosotros, en el cual tenía que ser entregado para que nosotros obtuviéramos la gracia y la salvación en el tiempo en el que estamos hoy viviendo. ¿Sí? Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. ¿De qué estaba hablando Pablo en este versículo? De la excelencia del carácter. De la excelencia del carácter. Esto tiene que ver con el carácter en nuestras vidas. Las cualidades que tienes serán usadas en las manos del Señor si tú decides mantenerte puro. De eso también habla este versículo, del carácter. La integridad habla de ser una persona que no da de qué hablar de los demás, sino que es ejemplo y testimonio. ¿Sí? Dice la palabra: engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Solamente Dios sabe la intención, y Dios mira el corazón con el cual nosotros venimos a recibir de su palabra y a ser ministrados, pero la intención con la que le servimos. El salmista David decía: Señor, escudriña mi corazón, ¿sí? Y ve si hay en mí camino de perversidad, dice, y guíame. Cada uno de nosotros tenemos a diario la tarea de decirle al Señor: Señor, escudriña mi corazón. Hay una frase que me gustó. Esta frase es de Charles Spurgeon, un teólogo. Dice: Cristo no va a vivir en la sala de tu corazón si al mismo tiempo hospedas la maldad en el sótano de tus pensamientos. Interesante, ¿verdad? Queremos que Cristo habite en nuestro corazón, pero ¿realmente nuestro corazón está libre de toda maldad? Claro. ¿Tenemos errores? Sí. ¿El Señor nos limpia? Claro que sí.
Pero si esa maldad, esa situación permanece internamente, pues nuestra vida no va a fluir. Dice, el que confiesa sus pecados y se aparta, dice, alcanzará misericordia. Mas el que los oculta, dice, no prosperará. El que encubre sus pecados, dice, no prosperará. Mas el que se aparta, alcanzará misericordia. Esa es parte del reflejo de esta frase, ¿sí? No podemos, mismo Jesús dijo, no podemos albergar, de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. No podemos servir a dos señores, a las riquezas y al Señor. ¿Sí? Tenemos que estar definidos en lo que vamos a hacer. De nosotros va a depender ser un vaso especial para honra, que está santificado, limpio y listo para ser usado por el Maestro. Esta es la parte de la preparación que Dios quiere en tu vida en esta mañana. ¿Sí? Que aprendamos a ver el deseo del Señor de servir como obrero en su iglesia. ¿Cuánto les gustaría, de los que no sirven aún en un ministerio, cuánto les gustaría servir? Levanten su mano quienes aún no sirven en un ministerio. ¿Sí? Dios va a demandar tarde o temprano de ti el que seas una persona que le esté sirviendo, porque es un honor servirle. Es un honor para todos los que estamos sirviendo, es un honor. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, te damos las gracias. Gracias, Dios, en esta mañana, porque tú nos enseñas, Señor, a ver los tiempos, Señor, en los cuales tú quieres hacer cosas con nosotros, a ver las necesidades, Señor, que están dentro de la iglesia para poder ser servidores, Señor, estar preparados y ser como esos vasos, Señor, esos vasos que son utilizados para momentos especiales, Señor. Tú quieres tratar con nuestro carácter, tú quieres tratar, Señor, con nuestra vida, que quitemos, Señor, toda impureza, Señor, que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, Señor, porque no podemos servir de esta manera, ni nos puedes elegir, Señor, siendo vasos sucios, vasos que no reflejan, Señor, esa limpieza, esa pureza. Permite que esta mañana, Señor, nuestro corazón sea rendido a ti, Señor, y que nuestros pensamientos, nuestra vida sea gobernada por ti, Dios. Muchas gracias, Señor, porque día con día, Señor, nos enseñas cosas nuevas, Señor, que podemos aprender y podemos decir, Señor, que queremos estar preparados o queremos estar preparándonos, Señor, para poder ser siervos tuyos. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m, domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados: Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.